Oiga, pues hoy se celebran muchas cosas, se conmemoran otras, pero vamos a apapachar a quienes nos hacen soñar, reír, asustarnos, reflexionar con sus palabras y algunos que hasta se me hace que se meten algo para imaginar lo que se imaginan. Un mundo donde la creatividad se encuentra con la locura y la genialidad. La pasión se mezcla con la paranoia y la inspiración se confunde con la desesperación. Híjole, creo que la que se metió algo soy yo. Bueno, hoy es el Día Internacional de los Escritores, las escritoras, luz escriturus. Oigan, ¿se ha preguntado si de veras todos los seres que se dedican a escribir son seres humanos? Yo, por ejemplo, pensaba, igual que la teoría del complot, que Julio Verne, y que sí viajaba al pasado este tipo. No que andaba pasado, también puede ser, pero pues con una sensibilidad extraordinaria, ¿no? Y dicen que pues un escritor tiene la capacidad de vivir en otros mundos o varias vidas. A veces, por ejemplo, un escritor varón tiene que imaginarse cómo reacciona una mujer o viceversa. Yo también luego he tenido mis desmayos literarios. Y oiga, detrás de cada gran escritor hay muchas anécdotas. Por ejemplo, el tal Shakespeare, que tenía un dominio extraordinario del lenguaje, tanto que le dijeron el bardo, ¿no? Se lo decían como de respeto y admiración. Y la verdad, bueno, inventó más de 1700 palabras. No, hombre, imagínese, yo creo que no habría inventado ninguna si hubieran existido los emojis, nomás hubiera puesto chilló, se enojó, se guacareó, pero también dicen que no escribió él todas sus obras, que fue alguien de la nobleza inglesa de la época, que como era mal visto que escribieran, pues entonces, pues que tenían que usar el nombre de Shakespeare, que se las daba. Sí, es que está mal visto que uno de la realeza trabaje, o sea, tiene que ser huevones para que entonces sean fifís. Y luego, ¿qué tal el García Márquez? El novel colombiano que escribió Cien años de soledad en solo 18 meses. Ay, papá. Y bueno, él era muy apasionado del cine, escribió varios guiones para películas. Una vez se inspiró en una película de cine mudo para escribir la de La siesta del martes, que pues es un cuento que refleja pobreza, violencia, desigualdades. Y además, bueno, pues imagínese, era periodista, lo que no vio. Nos acordamos mucho cuando hizo la Britney señal ya en los últimos días de su vida, y Poniatowska, que lo cuidó en sus últimos días, dice que le gustaba mucho Don Gato. En serio. Ernest Hemingway, este escritor estadounidense, que era el clásico machote, ¿eh? Dicen que escribía de pie, con zapato grande, no porque calzara grande y viviera lejos. No, decía que tenía que estar cómodo para concentrarse. Y pues ya saben, era cazador, sí, de leones, todo. Pescador, le encantaba el toreo. O sea, era un hombre pero de otra época. Y pues ahora en Cuba está su casa museo. Hemingway, otro que para qué le digo. Hemingway era conocido por un ego más grande que yo creo que hasta el de Picasso, que mire, se podrían ahí ponerse a medir los títulos nobiliarios. Y él dijo que podía escribir su historia en 6 palabras. Se venden zapatos de bebé sin usar. A ver, hagan ustedes su historia en 6 palabras. Y luego doña Agatha Christie, la reina del mystery, apasionada de los autos, se compró el primero con su primer sueldito. Ahora se hubiera comprado una moto bien chaca, ¿no? Pero era una mujer muy adelantada a su época, era experta en venenos, y usaba su conocimiento para crear asesinatos ingeniosos en sus libros. Fue la reina del misterio, creó todo un tipo de novela oscura, policíaca o de investigador. Dicen que una vez se inspiró en un frasco de medicina que su hija había dejado en la mesa y entonces hizo
El misterio del tren azul. Con un mendigo frasco de medicina para mí que se lo chupó. Y luego Virginia Woolf, esta mujer sí tenía depresión profunda. Ella es la autora de Mrs. Dalloway, pionera en el uso del stream of consciousness. O sea, de, de eso. Es una técnica narrativa para darle voz, pero a los pensamientos como fluyen. Tenía, como le llamaban antes, una salud mental frágil, pues la verdad es que tenía una profunda depresión y algunos creen que trastorno bipolar. Y dicen que sí, se suicidó llenando de piedras sus bolsillos y arrojándose al agua. Ya había intentado morir inhalando el gas de la cocina, pero había tratado de separar a sus hijos, pero pues no, está peligroso. Por favor, no manches. Y en una carta a su esposo, don Leonardo Woolf, escribió: no puedo seguir luchando más. Estoy segura de que voy a estar loca de nuevo. Pero acuérdense que hay etapas de manía y de depresión, ¿no? En la bipolaridad. Dice: creo que esta vez no me recuperaré. Comienzo a escuchar voces, no puedo concentrarme, así que hago lo que mejor puedo hacer. Qué tristeza. Pues yo le hubiera sacado provecho. Imagínense como Dr. Jekyll y Mr. Hyde escribir cuando está en una etapa y escribir en otra. Y luego el Mark Twain, ese de las aventuras de Tom Sawyer, ese dicen que era bien mendigo bromista. Y él podría haber trabajado en la Z, como el panda, ¿no? Haciendo bromas, man. Y bueno, una vez publicó un anuncio falso en un periódico diciendo que él había muerto. Causó un revuelo de la prensa. En otro momento, Twain recibió una factura de su sastre por un traje que él no se acordaba de haber comprado. Se puso a investigar y descubrió que el sastre había escrito un traje para el señor Clemens, que era el verdadero nombre de Twain, y que él había pensado que era para alguien más. Duh. Y bueno, pues pagó la factura. Me gustó el traje, así que no me quejo. Otro, León Tolstoy. Imagínenselo, barbón. Adusto. Autor de La Guerra y la Paz, que es como una mendiga historia de amor en medio de un desmoder y una guerra espantosa. Un conde ruso que renunció a su título, se convirtió en campesino. Y pues entonces ya la amada, pues ya como. Oiga, Jane Austen, que está de moda por el Orgullo y Prejuicio, bueno, volvió otra vez a enloquecer a las chicas. Irónicamente escribió varios libros de amor, pero ella nunca se casó. Taruga no era, mujer independiente, y todo lo plasmó en sus libros. Don Pablo Neruda, que era, mire, Neruda era un chilito frito, ojo alegre, viejo mañoso, pero un gran poeta chileno. Y claro, apasionado en la política. Y bueno, alguna vez tuvo que huir a la embajada de Chile en Madrid durante la Guerra Civil Española, bueno, y de ahí surgieron buenos poemas. Y la J.K. Rowling, pues, ¿qué me dice? La creadora de Harry Potter. Algunos dicen que se robó la historia de una serie muy famosa de brujas hechiceras que ya existía hasta en tele en Inglaterra. Pero bueno, 12 editoriales le dijeron que no a su libro, al de Harry Potter, el primero. Pero pues no se rindió. Qué coraje les ha de haber dado a todas las mendigas editoriales cuando vieron lo que ganó. Es madre soltera, y bueno, ahora sabemos que es transfóbica. Y bueno, Nietzsche, no, el de Una aventura, no, ese no. El filósofo alemán, ese era un defensor de los animales, luchaba contra la crueldad, tenía un caballo llamado Zaratustra, al que besaba en la boca o el hocico. Bueno, no sé si le daba besos de lengüita, pero sí, sufrió mucho. Y luego su hermana, que le daba pena pues, que escribiera en contra de Dios y la iglesia, le corrigió algunos libros para la posteridad. Afortunadamente, se ha podido recuperar parte de los textos originales. Y luego el Edgar Allan Poe, el que escribió El Cuervo, ¡corra!, apasionado de la muerte, la oscuridad.
¿Saben que dormía con un gatito negro en su casa? Pero en esa época se pensaba que los gatos negros eran seres sobrenaturales. Ay, nana, no sería Gatúbela. Y me sigo con Emily Dickinson, poetisa gringa, que estaba considerada reclusa porque rara vez salía de su casa, pero tenía una gran pasión por la jardinería, cultivaba más de 400 variedades de flores. Y yo digo, pues en la casa o en donde sea hay que regar la macetita. Charles Dickens, el autor de Oliver Twist y de las historias más tristes de Navidad, apasionado de la hipnosis, es que era la época, y decía que podía curar a sus cuates y familiares de los males a través de la hipnosis. A ver, bueno, Hans Christian Andersen, el del patito, fue otro de puras historias terribles. Ese que creen le gustaba el tacuche, de vista como deba, aunque deba lo que vista. Siempre andaba muy elegantioso, incluso para ir a la cama. Y tenía un miedo patológico a ser enterrado vivo. Él no era el patito feo de la familia, pero en esa época se inventaron cosas como, por ejemplo, un cordón adentro del féretro para que, con una campana afuera, para que lo jalara la gente y no les fuera a pasar lo que a Joaquín Pardavé. Yo siempre viví con mucho miedo. Jorge Luis Borges, escritor argentino, era ciego y dictaba sus obras a sus secretarias. Tenía una memoria prodigiosa, podía recitar poemas enteros de memoria. Y él decía que después de 20 minutos ya uno no sabe lo que está hablando, como yo ahorita. ¿Qué tal el escritor de Blade Runner, Philip K. Dick? Ajá, apasionado de la ciencia ficción. Él creía que los alienígenas ya en cualquier momento llegaban a la Tierra. Pero pues con tanta mendiga teoría conspiranoica, tengo un amigo que dice que los restos de los dinosaurios están mal acomodados porque en realidad son reptilianos. ¿Eh? ¿Y qué tal Gertrude Stein, la escritora estadounidense, autora de 3 vidas, apasionada de la vanguardia, hacía tertulias y ahí reunía gente como Picasso y Hemingway, puro machín? T.S. Eliot, que en realidad es Thomas Stearns Eliot, poeta británico de la Tierra Baldía, tenía una obsesión, era obsesivo compulsivo, se cambiaba de ropa varias veces al día. Bueno, no, y miren, me faltó pues la 10ª musa, nos faltó el autor de Sancho Panza no, y el del Cid Campeador. No, bueno, olvídenlo. Creo que nos podemos echar toda la vida. Mejor échense un libro, planten un árbol para que cuando lean el libro no les dé culpa de que mataron hojitas. Dicen que en la vida hay que plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Yo ya tengo 6 libros, pero nada más una hija, entonces. Y árboles sí he plantado muchos, pero no sé si por esto tenga que tener 5 hijas más. Ahí te hablan, Pedrito.